Bienvenidos, caballeros, menos los que estén mal vestidos. Un saludo a todos los hombres. Que se vayan a llevar a todas las nenas. Hombres que tienen su fuerza. Te hace falta ver más. A ver, ¿cómo que hombres? Mejor 4 compas, hablando de machismo, clasismo, capitalismo, hablando de hombres blancos. Desde el origen de los tiempos, el hombre se ha preguntado ¿cuál es su origen? ¿De dónde vengo? ¿Y qué soy? Y a la fecha no tenemos ni idea de eso. Pero el día de hoy, 4 compas vamos a hablar de qué pedo con el origen del hombre. Repito nuevamente, el origen del hombre. Con ustedes... ¿Lo puedes repetir otra vez? El origen del hombre. Hombre. Con ustedes... Hombres blancos, bienvenidos a esta edición del programa Yo Soy Memov, la mano que todo lo ve, la mano que te agarra y que te empuja, que te invita. La mano que mece la cuna, dice. La mano que mece la cuna. La mano que le salen pelos. Síganme en Que la Instagram. mano sea así. Que la mano sea así. Cámara, pues entonces ahora yo señalo con mi manito por acá. Tenemos a... No le puedo ganar esa presentación. No son competencias, no te preocupes, te toca. Bueno, aquí está su servilleta, el sexólogo campechano, como me quieran llamar. Y agradecidos de que nos estén escuchando en un capítulo más. ¿Y quién sigue? Pues ya me voltearon a ver a mí. El Brian, aquí presente. Zapalapa to the world. Sí, anótamela. Luego. Mira, anótamela, dice Lolo, la reconoce. Ya. Muy bien, y por acá, dándoles la bienvenida a los mecas y meques. Buenas, Fofo, aquí estoy. Perfecto. El día de hoy tenemos un tema en el cual vamos a intentar como discutir el origen histórico de qué es lo que construye al hombre. Hemos platicado en otro episodio cómo poder identificar esta vivencia de hombre blanco, pero ahora Ligeramente. ¿no? Ligeramente. Vamos a seguir explorando y profundizando justamente. Digamos que esta es la saga del hombre. ¿No? Eso me gusta. Esta es la saga. Ya me siento caballero del zodiaco, güey. Bien. Intentemos hacer que las Caricatura segundas de la partes sean las mejores, ¿no? Y así subsecuentemente. Yo lo que quisiera como revisar y que me fueran dando como sus perspectivas es desde qué punto como cultura, como sociedad, nos entendemos como hombres. O sea, ya no sé si decir como hombre o hombre, pero... Con H o sin H. Con H, sin H, con B, con M, pero que podamos ir como debatiendo desde dónde ustedes creen que es el origen del hombre, históricamente. Onda, si estoy entendiendo bien tu pregunta, estás planteando el rollo de desde dónde o cuándo es que se empezó a construir esta estructura o esta forma machista de ser hombre. Sí, Va. H mucho. sí. H mucho, chichelto. Chicheño. Siempre ¡Para fue el así. plátano! Entonces, Muy con bien. el grito tan bonito que es. Entonces, oye, es una preguntota. Sí. Creo que tenemos que empezar desde... Uy, ¿desde cuándo? ¿La prehistoria? Sí, Y es que precisamente es eso. Usualmente como que el paradigma dominante es como el evolucionista, ¿no? En donde creemos que ciertas condiciones ambientales, ciertas cuestiones de adaptación nos llevaron a tener estas características tanto fisiológicas, biológicas como sociales. Y entonces yo voy a decir la pendejada determinista de tener esta creencia de que estamos constituidos así desde un origen.
que el hombre es hombre por naturaleza. Eso está interesante, como hablar del hombre como Órale. desde la naturaleza. No, pues no es la de ahí. Pero a ver, ya iban a decir algo. Raúl. Sí, A mí, a mí se me ocurre desde que los hombres eran los que, desde la prehistoria, ¿no? Cuando el famoso dicho, antes cazábamos mamut, ¿no? ¿Qué mamut? Que justamente en la historia, ¿no? Nos dice que los hombres, Ajá. u hombres, como le quieran llamar, pues eran los que se dedicaban a la caza. a la caza y a conseguir A salir. el alimento, ¿no? Y fíjense casa cómo con Z. Mientras, claro, a la fíjense casa cómo con desde Z. ahí, si Sí. casa con Z viene. Mientras que ¿Puedo las hacer un mujeres- paréntesis? Desde ahí A ya ver. hay una cuestión de el hombre en lo público, ¿no? ¿Ok? Claro. En el espacio público. Anotación ahí interesante, creo yo. Ajá, perdón. Mientras que... Sí, y mientras que las mujeres estaban en casa, pues atendiendo a las crías. Bueno, ese Casa es el con ese. discurso hegemónico. Imagínate. Casa con ese, exacto. Sí, claro, Te amo, en Brian. casa con ese. Creo que, bueno, es muy interesante justamente cómo es que, bueno, en inglés se puede hacer esto, no hay bronca, ponlo. Está esta cuestión que nos estaba platicando Ariadna Benavides también. Shut up. Ajá, Sí, anótamelo reconocimientos también. tremendos Maestras. a Ariadna Benavides, participante de nuestra formación, de todos nosotros aquí. Y bueno, ella platicaba en algún momento de esta cuestión de que justo en inglés se puede hacer el juego de que eso es lo que platica la history. History. Claro. Mientras que ya están estas propuestas desde la antropología, la historia y los estudios ya académicos desde este paradigma, en donde ya se empieza a hablar de la history. En donde entendiendo he como él, she como ella, entonces history, la historia ¿No contada sería por her story? ellos. Por ellos, claro. No, pero justo como para hacer el Mind juego. blowing. Según recuerdo Es que yo, es his era- desde el posesivo. no, es he de él. Ah, He. ok. Y she de ella, ¿no? Ok. Es que también history sería como su historia. Sí, Luego- pero es con Ya. Pero sí, súper Her súper story. buena observación. Sí. Her story. Pero entonces es history y history. Ah. Es como el juego de palabras que Ese me gusta recuerdo más. yo que planteaba Este es Ariadna. Memov teniendo como un... Anótala, mind blown. Mind blow. ¿Cómo le vuelan la cabeza? Ajá, exactamente. Y así como que ¡plac! Muerto. Sí, entonces justo creo que vale la pena entonces hacer esta aclaración de que, y estaría muy bien como regresar en algún momento con quiénes son estas autoras que están dándole como carnita y forma a toda esta propuesta de la history, ¿no? Eso creo que es un pendiente que tenemos. Ahora que ya salió a colación en la charla, valdría la pena compartirle el dato a la bandita, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante a considerar, cómo es justamente que desde esta estructura y sistema patriarcal en el que vivimos, la historia que se cuenta es la de nosotros, la de los hombres blancos, ¿no? Entonces, desde ahí ya se va sosteniendo este discurso, como platicábamos, ¿no? Creo en el primer episodio que se cae como en este discurso biologicista, eugenésico, de justificar desde ahí las diferentes actitudes, posturas, conductas, hechos y demás, ¿no? Que al final hay que aclarar que el género como tal, ¿no? Que es lo que hace esta división entre Hombre ella y y hombre. él. Ajá. No, entre hombre y todos los otros géneros que dirían algunas autoras, ¿no? Es como, no existen dos géneros, existe un género y que todos es el sus, género. Sí, Monique sus Wittig. achichincles. Sí, lo dice Monique Wittig en el Pensamiento Heterosexual y Ajá. otros ensayos, si no me equivoco. Así se llama Sí. el libro. Súper recomendadazo. Léanselo. Pues, así, lo vale dilo un la poquito más claro para que lo puedan encontrar. Ajá, es de Monique Wittig, El Pensamiento Heterosexual y otros ensayos. Está Es así, buenísimo. joya. Entonces justo diría que no existen dos géneros. Es Existe el uno, hombre, que, que es es el el paradigma. parámetro. Ajá, ¿no? O sea, como diría Memov y como decía Raúl, o sea, es como nuestra historia, ¿no? Nosotros somos las personas, los ciudadanos, los güeyes importantes y todas las demás personas El son punto como... de partida. Pues dirían personajes secundarios, ¿no? De la historia, Claro. justamente. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. Entonces, y con eso no nada más me refiero a las mujeres, ¿no? Sino a todos los hombres que no caben en el ser hombres que cazan mamuts, ¿no? Básicamente. Entonces, pues va por ahí. Pero no sé, campechano, ¿ibas a decir algo? No, los estoy escuchando. ¿Ya? Ok. Dilo tuyo, Brian. Dilo tuyo. 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 Como- No.
Lo tuyo. Sí, tengo que decirlo. Tienes muy buenas analogías y como reflexiones con respecto a lo que involucra ser hombre. Es que justo hay que poner que hablar de la historia del hombre es hablar de la historia del patriarcado. Ojo, Claro. ojo. Patriarcado no es que tu papá esté sentado en la silla y él truene los dedos y se hagan las cosas. Sí, ya lo habíamos dicho también Sí. eso, pero es importante recalcarlo. Sí, porque luego dicen, en México hay matriarcado. Bueno, y pero Nel. next, ajá. Ajá, Y ¿no? apúntame esa. Sí. Entonces, hay que aclarar que el género, vamos a hablar ahora sí de hombre y mujer por ahorita, porque recordemos que hay muchos más géneros. Sí, hay más y cada vez que te quejas agregamos uno. ¿Sabes? Respecto a eso, vamos a hacer un episodio en el que yo voy a ser el Contreras. ¿Por qué? Ya luego lo platicamos, no va a ser hoy. Ok. Entonces, justo la idea es que es una distinción a partir de tratar de distinguir esto biológico, que sí hay diferencias biológicas entre hembras y machos, pero que cuando hacen esta distinción también se dividen el trabajo, que es lo que estabas diciendo, de la casa y la casa. La división sexual La del casa. trabajo, ya no es la división social del trabajo, que eso, bueno, justamente es una propuesta marxista, evidentemente, ¿no? La propuesta... Lo dice Qué bueno de que rojo. vienes rojo. Sí, forjados en la industria buscando la gloria. Manchester United. Pero, Algunos le dicen el FIFAs. sí juego FIFA. Sí, juego FIFA. Pero bueno, volviendo al tema. El caso es que justamente viene como retomando el discurso marxista de la división social del trabajo, está esta cuestión de la división sexual del trabajo. Justo haciendo énfasis con la aclaración de Z y S que estabas haciendo hace rato, ¿no? Bueno, así súper puntual me parece, justo porque es ahí donde se puede empezar a ver lo que les estaba diciendo yo, como es que el hombre va a tener esta vida en lo público, y que entonces hoy en día se nota, ¿no? Como es que las mujeres han tenido que estar partiéndose el lomo y las suelas en manifestaciones para ir reivindicando sus derechos, desde que además se los fueron quitando a lo largo de la historia. Eso es algo que ahorita podemos mencionar y elaborar, que han tenido que ir reivindicando sus derechos del derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho al uso del cuerpo para más allá de solamente estar ahí, ¿no? Y que en particular estos tres han sido eventos que a lo largo de la historia han pasado y que han sido significativos para ir quitándole poder a las mujeres. Poder entendiéndolo como literal, la capacidad o la posibilidad de hacer una u otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y desde cuestiones justo muy dictatoriales de compas que estaban en el poder en ese momento. Alejandro Magno siendo el último, ¿no? Por ejemplo, que es el que disuelve el ejército de las Amazonas. Entonces, a partir de ahí se plantea esta situación de que las mujeres ya no pueden practicar artes marciales, lo voy a decir con Cosas eso. de hombres. Exactamente. Entonces, si bien él logra extender su imperio al tamaño que lo logra extender en buena medida por las Amazonas, las estrategias que ellas le planteaban y las guerreras que ellas resultaban en el campo de batalla, termina por disolverlas y prohibir que las mujeres peleen. Y ese es el tercer y último gran evento en los hechos de la historia, que termina por posicionar a las mujeres en ese lugar que después tuvieron que ir reivindicando, ¿no? Uh-huh. Como ese personaje secundario. Está Sí. súper denso. Está denso. Entonces la historia Hay que del hombre pensar. sería como una constante, ¿cómo decirlo? Como sumisión, como el buscar que diferentes grupos estén bajo su yugo. Sí, más bien la supremacía del hombre. Supremacía, eso. Sí, y termina sucediendo esto de los varios grupos, quizá, no sé si es eso a lo que te refieres, Memo, en el momento en el que ya no solamente es una cuestión sexual, sino que empieza a haber diferentes clases o razas, ¿no? Entonces hay grupos racializados. Y quiero poner comillas en todo esto de las clases y las razas, porque finalmente son cuestiones discursivas, ¿no? Que O sea, formas también en la que se perpetúa esto de estas la violencias, supremacía. exactamente, estas cuestiones de la supremacía del hombre blanco, ¿no? Entonces, justo esta cuestión del construirse el ser hombre como el género, ¿no? Que es lo que estabas diciendo hace rato, que si bien los estudios de género son recientes en la historia de la humanidad, justamente reflejan cómo es que es algo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo. Yo cuando daba pláticas en preparatorias, antes del COVID, Chan, chan, COVID. ¿se fijan cómo es el AC de nuestra era? Exactamente. Es el AC de nuestra era. Está muy cabrón ese pedo. Luego
Luego elaboramos si quieren. El caso es que antes del COVID yo me acuerdo que daba muchas pláticas en diferentes preparatorias y les decía mucho cómo es que incluso nuestro lenguaje, el idioma, el español que utilizamos, el idioma particularmente, no el lenguaje por la diferenciación que se hace el otro día, se construye después de todas estas concepciones ya machistas que existen hoy en día y patriarcales, ¿no? Entonces, por eso es que en nuestro uso cotidiano de las palabras de nuestro día a día, sin darnos cuenta, estamos perpetuando y replicando estas violencias. Entonces, justo es tan antiguo esto que por eso es que tenemos, por ejemplo, los simbolitos de género del escudo de Venus, el espejo de Venus y el escudo de Marte, y que los podemos identificar, por ejemplo, en las entradas de los baños, estos circulitos con el símbolo de La más, cruz, o la flechita y así, exacto, ¿no? Entonces, justo es esta cuestión del ser hombre y el cómo es que el ser hombre hegemónico, ¿no? Esto que es de lo que hablamos justamente, el hombre blanco, se viene construyendo desde hace cientos de años, podemos hablar prácticamente de milenios ya. Sí, o sea que también hablando de esta supremacía hay que poner como de nuevo el dedo en el yugo. ¿Qué pasó? ¿Ibas a Me acordé justamente Dale, güey, por favor. No, tú, o sea, ahorita la supremacía de una vez, es una epopeya. Es que un evento importantísimo en esto, porque es que, bueno, si nos remontamos a la historia, que es justamente lo que estamos pretendiendo hacer El aquí, origen ¿no? del hombre. Un evento importantísimo ya como antes de lo de Alejandro Magno, antes de los otros emperadores que dieron esta cuestión de que las mujeres ya no pudieran tener propiedad privada y que las mujeres ya no pudieran tener acceso a la educación y así como a la filosofía, por ejemplo, y nada más como a las matemáticas básicas para poder ir al mercado. Antes de eso, teníamos en el planeta había una estructura distinta en donde las figuras a las que se les rezaba y que se alababan eran otras. ¿Eran mujeres? Eran a las mujeres. Y justamente podemos encontrar figuras talladas en piedra que todavía existen y aguantan hoy en día. O sea, imagínense el trabajo que costaba tallar eso. Y estoy hablando de hace si estamos en el 2021, supuestamente después de Cristo, ¿no? Comillas otra vez. Ese es otro discurso. No sé, tú dime, ese tú es eres otro Cristo. discurso blanco, no Después te del la creas. Jesus. Van 2021. Y antes de eso tuvimos todo este periodo de la Grecia clásica. Estoy hablándoles de la Grecia arcaica, ¿no? Antes de la Grecia arcaica es que se encontraban estas figuritas de la Venus de Willendorf. Así es como se le llama, ¿no? Así la pueden encontrar. Willendorf con W-L-L. Con una pancita bien sexy. Ajá, y justamente son estas figuritas que tienen los senos grandes, el trasero grande, el vientre abultado, no tienen un rostro definido, pero como que justamente puede parecer a lo mejor un arreglo de flores, así es como lo he interpretado yo cada vez que lo he visto. Y y hay muchas representaciones variadas de este tipo de figurita. Entonces, eso es un claro ejemplo de que la figura que estaba divinizada, por así decirlo, ¿no? Era la femenina. Que ojo, sigue siendo una distinción ya de género porque justamente se Sigue dividía en Sí. las diferencias sexuales, que era, por ejemplo, era un culto a la fertilidad. Exacto. O sea, y ahí todavía no había una supremacía de hombres, pero ya había esta diferenciación entre las posibilidades físicas de cada género. Exacto, pero justamente dado que era la característica de cómo vivían los grupos de personas en ese entonces es que eran nómadas. Ajá. Entonces la creencia o el entendido era que las mujeres de pronto decidían cuándo dejar de menstruar y dar vida. Entonces por eso es que se endiosaban de esa Qué manera. bonito, qué de huevos, güey. Así como, Está ¿sabes increíble. qué? Voy a tener una cría, güey. Ahora me voy a preñar, me voy a preñar a mí misma ahora. Entonces era una cuestión que se entendía así, ¿no? O esto es lo que se va interpretando con todas estas nuevas lecturas. Y el caso es que después de eso sucede que empiezan a aparecer figuras divinas que ya empiezan a ser, digamos, hermafroditas. Justamente aparece hermafrodita. Ajá, dualidades. ¿Qué? No de todo hermafrodita. Gracias, exactamente. Pero me voy a permitir el uso de este término porque me parece que es el más coloquial, ¿no? Es incluso el que se utiliza para referirse a las personas intersexuales pero no, hoy en eso- día, que no es lo mismo para nada, no nos Ya no lo usan. confundamos. Las personas intersexuales no son hermafroditas. No, justo, pero en el coloquial y demás es el que se utiliza. Ajá. Por eso me permito traerlo aquí, justamente porque hermafrodita era hijo de Hermes y de Afrodita, entonces representa estas dos características. Y así como esta figura divina, hay muchas otras, ¿no? Y poco a poco, entonces, de pasar de figuras divinas femeninas a que empieza a haber esta combinación,
Hay un momento en la historia, en el 800 antes de nuestra era, si no me equivoco, o sea, antes de Cristo, Ajá. que se empieza a popularizar una epopeya, y no solo a popularizar, sino a enseñar. Y se empieza a Como Pepe Le difundir en Pew, los güey. templos. No. O sea, esto sí era una cuestión, no que se normalizó, sino que se utilizaba como doctrina para enseñar. Y esta epopeya era la supremacía divina. Es una epopeya de Hesíodo, en el 800 antes de nuestra era, les digo, en donde se describe cómo es que se rifan un tiro las figuras divinas masculinas contra las femeninas. Y las que ganan son las masculinas. No, ¿a poco? Entonces es de ahí en adelante cae, güey. que No termina. lo esperaba, güey. Está No, densísimo qué raro. eso. Sí, esto yo lo aprendí en un curso con un maestro que también reconocimiento aquí ¿Menjueiro? tremendísimo, Juan Carlos Hernández Menjueiro. De hecho, vamos a tomar un cursito de él pronto de etimología. A ti te tengo que pasar ese dato. Bueno, con él he tomado muchos cursos que han sido muy importantes para yo conocer todo este tipo de datos, ¿no? Y de cosas. Entonces vale la pena tenerlo presente, saber que es a partir de esta epopeya de Hesíodo que termina por instaurarse la supremacía de la figura masculina sobre la femenina. Porque no solamente es una epopeya que se escribe y es un libro que puedes leer, así como muchos otros, sino que es el libro que se enseña y es la historia que se vuelve el parámetro. ¿Y que es desde, o sea, era del panteón griego? No, Hesíodo era pues, un pensador, filósofo, autor de ese entonces. Ajá, o sea, la epopeya era, o sea, quienes se dan en la torre son los dioses griegos hombres y los dioses, las diosas Y griegas. las diosas, ajá. Ok. Entonces se dan un tiro durísimo y quien termina ganando son los dioses. Y entonces es de ahí en adelante que terminan desdoblándose estos otros 3 eventos que se dan en la historia, que ahí sí no tengo el dato exacto ahorita a la mano. Que de quiénes también, son que los también yo creo dos que fue uno emperadores. importante también fue cuando en Roma, cuando se empieza a instaurar el cristianismo, o sea, todavía Yahvé. Ya que es después, sí, después, ajá, sí. ¿no? Que era también, o sea, es el Jehová, ¿no? Su nombre real, ¿no? Yahvé, que Claro, se supone que todas no se sabe estas pronunciar. figuras monoteístas. Pero que no era monoteísta, de hecho era una dualidad. ¿no? Abramistas. Era, o sea, tenía, bueno, los historiadores, de nuevo, desde el paradigma justamente de hombres machos, ¿no? Sí. Era su esposa, ¿no? Pero no, eran un mismo ser, que era Yahvé y Ashara, que era su contraparte, bueno, no contraparte ni siquiera, ¿no? Como su complemento o su otra parte mujer. La otra edad. Hasta que, pues, obviamente, igual, ¿no? No es que se den un tiro, pero si alguien decide así como de que, ¿sabes qué? No, ella como que no queda chido, ¿no? Además de que los romanos fueron los primeros en instaurar así como tal, como conocemos ahorita, el patriarcado, ¿no? Sí, justo es en la familia, en Roma, de hecho la etimología de la palabra familia. Ay, ¿qué voy a decir? Tremenda. Famulus, que son los que tienen hambre. Ajá. Que era el como famelo. se le denominaba a Un los esclavo. esclavos, ¿no? Que esclavo viene del pueblo esclavo, justamente. O sea, A ver, profundiza un poco en eso. es que los primeros esclavos fue el pueblo esclavo. O sea, que era un pueblo como de Rusia, más o menos. O como sea, de todos los poblados así de se ahí. denominaba a la primera gente que se esclavizó. O sea, ajá. No, ese era el nombre de su pueblo, Sí, claro. ¿no? Ok, yo tendría mis dudas. O sea, porque también hay antecedentes de que se comerciaba con otras, o sea, de que había tribus ciertamente dominantes en África, por ejemplo, y que Sí, comerciaban eso sí. con otras. y Eso así. sí, eso sí. Entonces yo no Desde yo el no me paradigma atrevería. occidental, Ajá, ¿no? ok. Eso, más o Gracias. menos. Desde Sí, los sí. hombres blancos, eso es lo que se habla, justamente. Y entonces el origen del hombre nuevamente se retoma hacia el vasallaje, hacia el yugo, hacia la sumisión de otros grupos, también entre otros. Ajá. Pero te otros fijas grupos aquí la hombres. referencia que se está dando como el primer grupo que se esclaviza es un grupo en Europa, digamos, oriental. Ajá, ¿no? Europa Porque oriental. Sí. Pero finalmente ya, o sea, ya está más cerca de Europa, ¿no? El que se De hecho, el hay grupo un- racializado y que esclavizado es ya muy cercano a Europa, ¿no? Y De el hecho, era, o sea, eurocentrismo en el que vivimos. justo hay un cuate que describe que los primeros, o sea, los esclavos más importantes, que por quienes hablamos de esclavos, no era... Es un güey que yo no le compro todo Yo lo creo, que dice, yo pero voy que a dice que pedir que la dejemos esclavitud de no es decir racial. esclavos y digamos gente esclavizada. Sí, En pero, esto o sea, de politizar nuestro lenguaje. Yo sé Sí, de sí, lo sí. que estás hablando como Me parece bien. el dato histórico, pero es importante que reconozcamos justamente que no están en esa condición de esclavitud por voluntad propia. Entonces no son esclavos, es gente eso sí, esclavizada. eso sí. Y Que es se les pum. daba justamente esa denominación para así darles una identidad a partir de lo que hacían
desde el yugo que les ponen. Ahí ¿no? tienes, Entonces no es clavo, es tornillo. Muy bien. Entonces, Y aquí está Es su gente martillo. esclavizada. y aquí está su martillo. Oigan, justamente hablando de todo esto, hablando desde la sumisión, ¿cuál era el objetivo entonces, en este caso del hombre, pues para dejar a la otredad en lo más bajo, Es una buena para pregunta. poder sobresalir? ¿Cuál era el objetivo? Sí, ¿por qué entonces yo siendo hombre tengo que someter a quien considero más débil? Pues para generar justamente, a lo mejor no sé si ya sea la respuesta, pero generar este privilegio o generar esta fuerza que hasta ahora nos puede estar caracterizando. Tú tienes una respuesta, Brian, algo que Sí, te venga a la algo mente? que puede sumar. A ver. Hay muchas maestras y maestros que dicen justamente que no es que haya habido una persona mala, malísima, que haya dicho, ¿sabes qué? Los hombres van a ser los malos, Ajá. ¿no? Justo, O los justo. supremacistas. ¿No? O sea, más bien fue como de repente se toparon que podían ser como... ¿Supervivencia? Ajá. No sé si supervivencia porque es regresarlo a lo biológico. Exacto. Pero Gracias, Brian. sí, como dice Fofo, ¿no? Como desde esta batalla que se dan cuenta que tal vez los hombres tienen una facilidad. No Bueno, lo sé. regresa justamente si volvemos al hecho histórico. Pero facilidad desde también el labor que habían estado haciendo. ¿No? O sea, si eran quienes iban a cazar. Pero es que también se dan cuenta de que o sea, cuando pasan de ser nómadas a sedentarias, las tribus y los grupos de personas y se empiezan a hacer ciudades y así, con el manejo de la agricultura y de ciertos animales chicos, ¿no? Y se empiezan a hacer las granjas y cosas por el estilo. Es ok. que entonces empieza a tener esta noción de lo que es el control de los granos. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que con estos animales chicos de granja pueden darse cuenta de que cuando las hembras no se juntan con los machos, no se preñan. Y entonces se dice, ¿no? Que empiezan a intentarlo con las personas también. Y es entonces cuando se dan cuenta de que las divinas no son ellas y que quien pone la vida dentro de las mujeres es el hombre con su semilla. Y entonces, Y es ahí en donde se da este cambio yo soy tan importante. es donde se da el quiebre, la confusión tremenda, ¿no? Porque es una colaboración, Claro. o sea, como evidentemente, ¿no? El que sea una cuestión complementaria desde lo biológico no es nada, no es algo que justifique más nada, ¿no? No, hasta ahí se queda. Entonces, el origen del hombre también es carnívoro. Ah, Como Bueno, caramba. lo que estábamos diciendo, ¿no? La relación que existe entre el consumo de o carne. sea, ajá, de todo. carne y Pero tenemos que profundizar también, en ese que tema. también tengo viene que desde el estudiarlo. dominio. Se ha mantenido por la violencia ejercida constantemente, no, de nuevo, no hacia las mujeres nada más, sino a cualquier cosa que no fuera el hombre. ¿No? O sea, la construcción de hombre es a partir de demostrar que puedes hacer a otras cosas que no son hombres, tus achichincles. Sí. ¿No? Y me encanta una propuesta de una autora que siempre se me va su nombre. Ahorita me voy a acordar y la voy a Necesitamos buscar. anotar todos esos Ajá, datos. ahorita lo voy a buscar y se los digo. Se me va el pedo siempre. Pero que dice que solo hay... La construcción de hombre es prácticamente comprobar 3 cosas. Uf. Que son además negativas, ¿no? Es demostrar que no soy. que no soy mujer, que no soy bebé o niño. Infante. ¿No? Infante. Y sí vamos a permitirnos esa palabra y ahorita explicamos por qué. Sí, y gay, ¿no? Que todas esas Homosexual. 3 cosas nos acerca hacia lo femenino, ¿no? Alguien que requiere asistencia, alguien que se la pasa en la casa, Bueno. alguien que se deja de ser penetrado. Justo en primera instancia, aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque en primera instancia es justo las primeras 2 figuras que se niegan son las infancias, que son estas figuras que no tienen voz ni voto y Que eso significa la y infancia. que eso quiere decir infancia, por eso insistía en que nos permitiéramos esa palabra. Soy un fan de la etimología, voy a hacer este tipo de comentarios cada vez que pueda, perdón. ¿Y de la letimología no me también? disculpe. Sí, también, sí, de nuevo De nuevo, reconocimiento Leti. a Leti, gracias. ¿Ves? No puede ser, de 3 van 2, gracias. Bueno, el caso es que entonces es negar las infancias para entonces tener ese acceso al voz y voto y entonces imponerlo. Ahí entonces viene un inicio de acercamiento a la violencia. Después está esta parte de negar a la mujer, ¿no? En donde, o sea, de negar ser una mujer.
Y después se encuentra esa misma característica en negarse homosexual, ¿no? Que es que es de Algo nuevo que te acerca a la feminizar. mujer. Exactamente. Es como, está renunciando a su privilegio de hombre. Ajá. Exacto. ¿Qué le pasa? ¿No? Y ya se ponen así. ¿no? Entonces, chale. Espérense al video para poder ver qué hizo Memo y Sí. que le ganó a apuntarse en la Acuérdense que tablita de salen rana. acuérdense que sale en 8 días después del audio en Spotify. Entonces, o sea, creo que es bien importante considerar esto porque en un lado es reiterar lo antifemenino y por otro lado es esta cuestión de la imposición por medio de asegurarte de tener una voz y un voto, ¿no? Entonces, esas tres negaciones que dices son, wow. Que desde la Roma sería ser ciudadano. Prácticamente. Que es lo que nos marca ser ciudadanos. Hablábamos de Roma desde hace rato, ahí es donde se impone esta onda de la Exacto. familia como la conocemos. Roma, Roma, man. Oiga, entonces, Lady Gaga. Maravilloso. si soy débil, no puedo ser hombre. Ajá, por eso el Exacto. conflicto con el antes cazábamos mamuts. Ajá, Exacto. perfecto. Sí, estaba cañón. Y porque además eso te permite ser violentado por otros hombres. Entonces también una manera en que se mantiene esto es que tengo que violentar a alguien más para no ser violentado por Para que otros entonces no me hombres. violenten a mí. Que salga el rey de la colina, por favor. Ah, ok. Bueno, eso es algo que Sale quiero el rey explorar de la después en un colina. video. ¿De cuál colina? Ajá. Movimiento sassy de Brian. Un movimiento sexy. Fíjense, necesitamos... Oigan, perdón, justamente venía a mi mente esto lo que mencionabas de la debilidad, ¿no? De tener que violentar a otros para que a mí no me violenten. Para Y me demostrar que a mí viene- no me pueden violentar. Ajá. Claro, y sucede mucho en las cárceles, ¿no? De que justamente sí. tienes que violentar a otros y empezar tú con la violencia para poder ganarte un respeto y que las otras personas no se vayan contra ti. Y también hay otra alternativa en este ambiente carcelario que describes, en donde también se disponen ya a tomar un rol sumiso en lugar de imponerse. Entonces, Y aquí sí es importante, o sea, aunque sea este rol que van que se dispuestos le... a ser penetrados, pues desde Ajá. la metáfora y lo literal. Pero sí, aquí sí es sumiso, ¿no? O sea, aquí sí es ser sumiso. No es nada más el ser penetrado, sino es ser también un rol, Sí, tener un por rol. Pero eso desde lo la dije otra así, persona sí. es yo soy el hombre y por Exacto. lo tanto te sometes a mí. Exacto, pero Sí, te porque- da hoy un lugar a partir de tu sumisión. El que es más hombre penetra al que es menos hombre, finalmente, de alguna manera, ¿no? Que eso se ve también en el ambiente de la construcción. Sí, ¿no? claro. Sí. Que leímos una investigación al respecto, súper interesante. Este tema definitivamente es infinito y bueno, no tan infinito, pero sí tiene como muchos alcances, ¿no? Muchísimo. También dentro de este objetivo, porque ya establecimos, bueno, yo ya establecí porque a huevo soy yo. Y Memo, apáguenle el micrófono ese, güey. no puede, no Sí, puede. se va Al final va a poner soltar el micrófono. ¿Cómo Bueno, ya vamos? establecimos que vamos a darle continuidad a todo este tema. Definitivamente. Pero quisiera que pudiéramos como ir concluyendo dentro de... A mí me viene a la mente mucho la frase de la historia pues siempre se sigue escribiendo y Y la cuentan los ganadores. Exacto, justamente quería llegar a eso, ¿no? Como pareciera que lo cuentan los ganadores, ¿no? Aquí, cuando estamos viendo que un origen desde la sumisión, desde el vasallaje, desde el yugo, ¿cómo podemos terminar con esta historia y acabar con ese origen, sino como, pues rompiendo, ¿no? Un poco con estas, con estas creencias como lo que decías tú, Raúl, de campechano. No tengo problema. De antes cazábamos mamuts y cosas así. La historia se está reescribiendo. Right. Los estudios Hablan de ello. antropológicos también han mostrado que había hembras en las cacerías, ¿no? A partir de los Sí. estudios de los restos, de los huesos. Digamos mujeres, porque Mujeres. para evitar la tendencia a la eugenesia, por favor. Súper, me parece Gracias. muy bien. Ahí tú hiciste un buen memo. Adolf. Un fof. Tengo que terminar en O para poder ser off. Campechanov. Ya lo El único tenía. que no tienes, bro. Porque Sí, recuerden no, que Cumbierov. todos somos Ah. Memov.
Entonces, Termina. el punto es como empezar a integrar, reconocer y aceptar las diferentes narrativas históricas que se van integrando, ¿no?, a esta conciencia colectiva, sabiendo que el hombre blanco, si bien desde su victoria, entre Ajá. enormes comillas, escribió su historia, ahora no sé si pudiera decirlo como derrocar, abolir, pero sí darle pie a las otras narrativas, como podemos ver la historia, en dónde han estado las mujeres, en dónde han estado las diferentes Sí, claro. razas, los diferentes orígenes, como por ejemplo decías, el origen eurocéntrico, ¿no? Pero vemos que... Sí, esta historia de la que estuvimos hablando, por ejemplo, evidentemente habrán notado que está basada en Roma y Grecia. Esta es la historia del hombre occidental, ¿no? O sea, tendría, por ejemplo, sería súper interesante y una súper chamba. Y justamente hoy estaba hablando en un grupo que tengo de WhatsApp de el machismo, por ejemplo, en India, en Asia, ¿no? Como en Oriente. O sea, que no hay cultura que no sea machista Sí. en el mundo. Y esto que platicamos hoy, por ejemplo, es del hombre occidental, es que lo que vivimos, por ejemplo, hoy en día, en nuestra cotidianidad, las personas de esta sociedad eurocentrista, ¿no? Entonces, es algo a considerar y a tener presente cómo es que, pues, esta es una partecita De toda esa historia. de esta parte del mundo, ¿no? Ajá. Solo la puntita. Sí, Solo del iceberg. Del iceberg. Sí, Buena del salvada. iceberg. Sí, sí. Bueno, el caso es, ahora, pues la reflexión es esta. ¿Qué hacemos? ¿Y la acción? ¿Es esta también? Tú. Otro movimiento Otro sexy. movimiento O sea, sensual, ya no podemos sexy. decir... Ya no uso la podemos boca. decir sexy. No, primero dijiste ¿A la boca? sassy, Ya eso no fue uso la lo que boca. te Dije puso. sexy, nunca dije sassy. Ah, y por eso le pusiste el... Y por... Bueno, está grabado, Memo, es lo chido de esto. El caso es La historia que- se reescribe. Ya, te vamos a cancelar, Memo. El caso es... Oigan, volvamos al punto. Hashtag. No vamos a cancelar a nadie. Ya habíamos hablado de eso. Aunque ya necesitamos una segunda parte de eso. Llegamos, Sí. o sea, no le platicamos eso a la banda. Es que pero... la platicamos la semana pasada. Sí, pero necesitamos una segunda parte de eso. El caso es que si bien esta es la reflexión y podemos darnos cuenta de que así es esto, ¿no? Y existen estos tres grandes momentos en donde se les arrebataron derechos a las mujeres, pensando en el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada y al uso y al derecho sobre su cuerpo, que hoy en día el feminismo está denunciando durísimo eso, no con que se puedan instruir en las artes marciales, sino que puedan decidir sobre su propio cuerpo en cuanto a la interrupción legal del embarazo se refiere, ¿no? Entonces es una lucha que sigue vigente desde que Alejandro Magno hizo lo que hizo que les estaba platicando, ¿no? Entonces, ahora, ya nos dimos cuenta de eso. Y para llevarlo a lo político, por ejemplo, una recomendación que hace este compadre Juan Carlos Hernández Mijuero, me quito el sombrero que no traigo puesto, es esto de, por ejemplo, poner a nombre de las mujeres las propiedades, ¿no? Que si Ajá. el coche, la casa, justamente que haya mujeres en puestos directivos, que haya mujeres presidentas. Un dato curioso es que al principio de la pandemia, los países que mejor manejaron la pandemia y la situación del brote fueron los dirigidos por mujeres. Entonces, bueno, ahí hay un otro lado por el que podemos elaborar la reflexión y entonces lo que creo que nos corresponde o mi sugerencia sería ver en nuestras familias desde quién está lavando los platos Claro. hasta a nombre de quién están las propiedades. Sí, y que también se trata de incluso no explotar a nuestra madre, ¿no? O sea, aunque seamos chavitos, Ni a la abuela, ni a la abuela, ni a o sea, la tía, y ni a si la se hermana. les va a pedir que cuiden a los chamacos, a las abuelas, pues darles una remuneración, ¿no? O sea, también se trata de remunerar porque es justamente trabajo. cualquier trabajo, incluso el de, pues, ¿cómo se le llama a las mujeres El cuidado que se del quedan? hogar. El cuidado del hogar. hogar. Ah, eso Incluso me el gusta. trabajo del cuidado del hogar. Ujú. O de la crianza de las chamacas y chamacos, ¿no? O sea, tampoco es como poquito, ni madre, si no acaba. Ese No, tiene- por eso luego se puede hablar de la doble jornada y de la carga mental que suelen tener las mujeres, pero eso da para Otro tema. día, Otra caramba. cosa, sí. Yo también, una propuesta que también me parece muy linda es también poder tocar lo femenino. Denominado femenino, no es que exista lo femenino, o sea, no hay algo que podamos decir esto es de mujeres, esto es de hombres. ¿A qué te refieres con tocar, Brian? Es una manera en la que yo intento expresar que de nuevo desde lo imaginario de lo que creemos que es femenino, tocarlo, que no es que sea exclusivo de las Estereotipado. mujeres. Exacto, ¿no?
Que es, por ejemplo, la invitación que les hace Fofo de llevar armonía, ¿no? De quererse, de amarse, de que le puedan decir a otro hombre, hey, te quiero, sin tener que estar borrachos o decir te quiero y agarrarle los testículos para que le duelan, ¿no? O sea, como de... O mientras lo estás ahorcando prácticamente. De establecer dominancia al mismo tiempo que afecto, ¿no? Claro, Sí. ser agresivo cuando estoy poniendo afecto como para tratar Claro, de como decir, nivelar. te quiero, cabrón, ¿no? Ajá, sí. O el clásico que me encanta, que es el abrazo de vato, que es como Así. Y la palmada. en la sí. palmada, que yo lo tengo súper arraigado, ¿no? Pero, Sí, pero sí. que de todos modos Yo es también. como tener que nivelar, porque como que si se te bajara la agresión y tu ser hombre, si demuestras cariño y tienes que subirlo haciendo agresivo, ¿no? Claro. Entonces es como, pues, hacerlo, pues porque sí, ¿no? Porque está chido, porque es algo incluso revolucionario. Eso no, de nuevo, también no va a cambiar la historia, nada más porque le digas a tu hermano que lo amas. Pero sí es una gran contribución. O sea, también, además de esto de darle voz, no, ni siquiera darle voz, eso también es súper patriarcal, ¿no? El escuchar a las mujeres, ¿no? Que ya tienen voz, ¿no? Gracias por la corrección. Y superbueno. justamente también como esto de permitirles, sin quejarnos, no porque les demos permiso, ¿no? Sino sin no quejarnos de que pues, estén tomando posturas y movimientos y lugares pues más que los hombres hemos secuestrado, diría. Tal cual. Correcto. Campechano, comentarios. El comentario campechano mezcladito. Sí, claro. Desde el Caribe Es el paquetaxo. mexicano. Paquetaxo, queretano, campechano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? En una palabra, ¿cómo te vas? Con mucho conocimiento. Sí, 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 una clase. Claro, admito que no sé mucho de mitología griega, ¿no? Y justamente desde todo este aspecto. Pero sí reflexionando justamente de que, ok, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Y cuál era y justamente la pregunta que lancé, ¿cuál era el objetivo entonces de estar justamente a lo mejor sometiendo, no sé si está bien la palabra, y ahora sí que Fofo me hace reflexionar a mí, Nah. y yo creo que a la audiencia también le va a hacer reflexionar. Si gustan. Claro, sí. Es la idea. Aquí acuérdate que todo es a partir de la de invitación. la Claro, invitación, tampoco estamos ¿no? imponiendo, ¿verdad? Y me lo llevo de tarea también, ¿eh? Sí. Y yo creo que habrá quien también se la esté llevando de tarea. Ay, ojalá. A esa pregunta que hacías, yo creo que no, o sea, justo, ¿no? Como decía Brian, estoy de acuerdo del que no es que haya sido con la intención de que así fuera, sino que se dieron cuenta de que ya estaban ahí, fue el sostenerlo. Y que diría una gran canción mexicana de hace algunos años, sobrevive por pura ansiedad. Sin hacer alusión. Pero, o sea, neta es eso, ¿no? O sea, el machismo, el patriarcado, que no son lo mismo, justo nada más sobrevive por pura ansiedad, porque no nos hace bien tampoco a nosotros. No. Vamos a ir al Nevado de Toluca. Pero ese sí es otro tema, ¿eh? Es otro Ya lo tema podemos y platicar pues otro día. muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Hombres Blancos en esta saga interminable no tan terminable, del origen del hombre. Como esta despedida. Como esta despedida que parece interminable. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como hombres.blancos en Instagram, en Facebook, y también recuerden mandar sus YouTube. preguntas. Por favor, despídanse y sus redes sociales. Claro, Campechano. a mí me pueden buscar como el campechano. No, perdón. Sexólogo es que ya, campechano. Sexólogo campechano. En Instagram, en Facebook. Y pues ahí estamos para servirles. Vas. Ok, me pueden encontrar como campechano intelectual. No, no es cierto. Como me pueden encontrar como cumbiero intelectual, ya saben, ahí vamos a estar rifando. Ahí pues ya, ahí me echan un chisme o lo que sea. Suave, gracias. Ahí me pueden encontrar como adolfo.perroni.beorlegui. Muchísimas gracias. Y acuérdense, pero soy fofo para la banda. Y acuérdense que mecos, mecas y meques, vamos a estar poniendo los episodios todos los lunes, todos los lunes desde la 1 de la mañana en Spotify, y una semana después podrán ver el video en YouTube. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Y pues muchas gracias por estar aquí. Y nada más quiero insistir en esta parte, Memo, en lo que me gusta insistir,
que lleven armonía a sus espacios, que agarremos estos espacios para empezar con la reflexión, que lo transformemos en acción y que lo personal transforme lo político, por favor. Y toquen la ternura. Sí. Venga, vámonos.